Primera lección. ¿Qué es gnosis? Etimológicamente, gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, sabiduría de todo cuanto existe dentro del cosmos infinito. La palabra gnosis la encontramos en la terminología científica como diagnóstico, o sea, conocimiento claro, exhaustivo, profundo de algo que se estudia o investiga. Los antiguos nos dejaron la sabiduría en signos, es decir, en claves, símbolos. Quien poseía la clave, o sea, la gnosis, alcanzaba el conocimiento oculto de esos jeroglíficos. La gnosis es el conocimiento trascendental del hombre y el universo, aprehensible mediante las facultades de cognición del ser, con doctrinas y ritos propios, y que tiene como meta la autorrealización del ser, es decir, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Es el conocimiento iluminado de los misterios divinos. Donde quiera que exista un anhelo espiritual, una inquietud espiritual, allí donde alguien se pregunte quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, por qué existo, para qué vivo, cuál es el objetivo de mi existencia, etc., ahí está la gnosis. Por eso grandes maestros de la humanidad nos dicen que la gnosis es origen de toda sabiduría, es ciencia, síntesis. La gnosis es esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y a veces mitológica. La palabra gnosticismo, sistema o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis, implica una serie coherente, clara, precisa de elementos fundamentales, verificables, mediante la experiencia mística directa. No está de más en este trabajo aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Tal como lo utilizan los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, la palabra gnosis podríamos traducirla por intuición, porque gnosis entraña un proceso intuitivo de conocerse a uno mismo, y conocerse a uno mismo desde en ellos es conocer la naturaleza y el destino humano. Según el maestro gnóstico Teodoto, que escribía en Asia Menor hacia 140-160, el gnóstico es aquel que ha llegado a entender quiénes éramos y en qué nos hemos convertido, dónde estábamos, hacia dónde nos apresurábamos, de qué se nos está librando, qué es el nacimiento y qué es el renacimiento. Sin embargo, conocerse a uno mismo en el nivel más profundo es al mismo tiempo conocer a Dios. Este es el secreto de la gnosis. Estudiando la palabra gnosis por sílabas tenemos G. Significa génesis, comienzo, origen, principio, nacimiento, iniciación. Esta letra es infinita y tan grande simbólicamente como el principio genético de todo cuanto existe en el cosmos. No. La sílaba no es el símbolo del santo negar, fuerza femenina o polo negativo que por derecho propio le corresponde gestar y dar vida a galaxias, soles, mundos, dioses y criaturas. Sí, la sílaba sí es el símbolo viviente del aspecto positivo, fuerza masculina de la creación, el santo afirmar que engendra la vida de todo cuanto palpita en el espacio infinito. S, símbolo maravilloso del fuego, dador de vida, fuerza neutra, santo conciliar, conforma la armonía vivificante de toda existencia cósmica, desde el microcosmos hasta el protocosmos. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa, que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. La gnosis es una verdadera escuela científica de regeneración, de iniciación en la vida, que persigue una transformación del ser humano. Pretende que cada hombre cambie desde sus principios básicos y costumbres, que se convierta en verdadero hombre. La gnosis explica que dentro del ser humano existen tremendas posibilidades que puedan desarrollarse, y la tarea que se propone esta enseñanza es aportar los datos que lo conduzcan a lograr ese desarrollo interior. Regenerarse significa generarse nuevamente, es decir, recrearse, volverse a crearse. Algo viejo debe morir en el hombre y nacer algo nuevo. Regeneración significa crear dentro de nosotros mismos un nuevo cosmos.
La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocimiento del cuerpo físico, el alma mortal y el espíritu inmortal. Conociendo nuestro cuerpo sabemos en qué vehículo andamos y quién manda y gobierna en él. Comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño. Esta escuela de regeneración está dirigida por el Círculo Consciente de la Humanidad o Círculo Esotérico, formado por personas que ya han alcanzado el más alto grado de desarrollo posible y que poseen todos los estados de conciencia despierta que les son accesibles, todo el saber consciente posible al hombre y una voluntad libre e independiente. La meta u objetivo final de esta escuela de regeneración gnóstica es la creación del hombre verdadero. Un hombre verdadero es el individuo auténtico que ha alcanzado el desarrollo total de todas sus posibilidades, logrando así el desarrollo armónico de todas sus funciones, que ha creado sus cuerpos superiores existenciales y ha disuelto la totalidad del ego, es decir, se ha autorrealizado. La gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que intente establecer un nuevo orden racional y científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. Escuelas de regeneración. En el transcurso de la historia han existido grandes escuelas de regeneración en diferentes lugares del mundo, encontrándose en todos los mismos principios gnósticos en diferentes formas, las cuales constituyen la cadena de oro de la Logia Blanca, entre las que podemos citar Escuela de Esenios, Cetáneos, Peratas, Carpo, Cratianos, Nazarenos, Escuela de Alejandría, Pitagórica, Hermética, Escuela Alquimista de los Rosacruces medievales, Escuela del Raja Yoga, Escuelas de Bhakti Yoga, Escuelas de Gana Yoga, Escuela de Aryabharta Ashrama del Tíbet, Escuela de los Maniqueos de origen persa, Escuela de los Sufis con sus danzas sagradas, Escuela de los Templarios, los Druidas, Escuela de Budismo Zen, Chan, Chino, Japonés, Hindú, Escuela de Yogis del Indostán. Misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis. Misterios de Mitra, Dionisio, Samotracia, Cambires. Misterios de Hecate, de la Gran Madre de Serapis, de Cibeles de Isis. Libros de Paracelso, masones primitivos. Mitos griegos, fenicios, sirios, hindúes, palestinos. Sabiduría Vedanta. Gimnosofos, hoyinas solitarios de la central Loanes Samanos. Los sublimes cultos religiosos de los nahuas, aztecas, mayas, toltecas, zapotecas, chifchas, incas y quechuas. Doctrina secreta de los caballeros del Santo Grial. Los papiros de Nag Hammadi. En el año de 1945, un campesino árabe hizo un asombroso descubrimiento arqueológico. En el Alto Egipto, cerca de la población de Nag Hammadi, en la Jabal al-Tarif, una montaña que había más de 150 cuevas. Al cavar alrededor de un enorme peñasco encontraron una jarra de barro que medía casi 1 metro de altura. Muhammad Ali, después de romperla, encontró en su interior 13 papiros, encuadernados en cuero. Estos libros, llamados códices, fueron depositados en el Museo Copto del Cairo, además del Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. El hallazgo incluía el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios, el libro secreto de Jaime, el Apocalipsis de Pablo, la carta de Pedro a Felipe y el Apocalipsis de Pedro. Pronto vieron los antropólogos que lo que Muhammad Ali descubrió en Nag Hammadi eran documentos antiquísimos donde se revelan los verdaderos orígenes del cristianismo gnóstico, de las enseñanzas del Maestro Jesús, tal como lo han reconocido Dorés, Puech, Kispel y el profesor Helmut Koester de la Universidad de Harvard. Recientemente han sugerido que dichos textos pueden incluir tradiciones más antiguas, de fecha tan temprana como la segunda mitad del siglo I, 50 a 100. El maestro y poeta gnóstico Valentín, quien desde Egipto se trasladó a Roma para enseñar en el año 140 después de Cristo, recibió la enseñanza secreta de Teudas, uno de los discípulos de Pablo. Nos dice Valentín que incluso en vida Jesús compartió con sus discípulos ciertos misterios que ocultó a los demás. Según el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, Jesús dijo a sus discípulos: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino, pero a los que están fuera se les presentará en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan.
Los gnósticos, siguiendo sus instrucciones, mantuvieron en secreto la enseñanza esotérica de Jesús. La impartieron a ciertas personas que habían demostrado su madurez espiritual y que por lo tanto estaban cualificadas para su iniciación en la gnosis, es decir, en el conocimiento secreto. También Mateo relata que cuando hablaba en público, Jesús solo lo hacía por medio de parábolas. Cuando los discípulos le preguntaban el por qué, respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios. Misteria literalmente quiere decir misterios, del reino de los cielos, pero a ellos no. Los gnósticos fueron echados a los leones en los circos de Roma y celebraron sus rituales en las catacumbas. Fueron quemados vivos en las hogueras de la Inquisición. Acompañaron al Cristo Jesús en la Tierra Santa. Fueron los místicos esenios de Palestina. Estuvieron ocultos durante 20 siglos y vuelven otra vez a la calle llevando el mismo mensaje a la humanidad. Pablo llevó nuestra doctrina a Roma y fue gnóstico nazareno. Cristo enseñó nuestra doctrina en secreto a los 70 discípulos. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante. Las diferencias entre las escuelas de regeneración y la gnosis radican en que las primeras enseñaron en forma secreta los mismos principios y fundamentos que hoy públicamente está divulgando la gnosis, a través del Quinto Evangelio. En el Quinto Evangelio se enseña la religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. Los 4 evangelios están en clave y por eso nadie puede explicarlos esencialmente. Con el quinto resplandece la luz en las tinieblas. Como ejemplo podemos ver que el principio Cristo se encuentra presente en todas las antiguas escuelas. Las enseñanzas del Zen a esta semejanza de los principios doctrinarios contenido en el libro de los muertos de los egipcios contiene el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros sibelinos de los romanos, contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilar dentro de nuestra propia naturaleza físico, psíquico, somática y espiritual. Entre los persas Cristo es Hormuz, entre los indostanes es Krishna. El Cristo y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarna era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Fuji, el Cristo cósmico quien puso el Uno King. Entre los griegos el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder. Así podríamos citar el Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios substanciales de todas las religiones. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros que los dioses en las mitologías. Igualmente el culto al fuego es antiquísimo. El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia. Los sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego. Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. Las danzas sagradas de los derviches danzantes, tanto en Persia como en Turquía, etc., constituyen en el fondo un culto al fuego. Los derviches imitan a la maravilla el movimiento de los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Como podemos observar en el Quinto Evangelio, está contenido en forma sintetizada toda la sabiduría que las antiguas escuelas de regeneración enseñaban, motivo por el cual se le denomina doctrina de la síntesis. Las síntesis no resultan de mezclas, la síntesis existe de hecho sin mezclas artificiosas. Conocimiento esotérico y exotérico. Hay 2 clases de sabiduría, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espirituales, y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. La doctrina del corazón encierra las verdades primordiales de la sabiduría única. La una nos llega por medio de la deducción y la otra por medio de la intuición. La una la produce el intelecto, la otra el maestro interno. La una es humana, la otra es divina. La doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente en materia es la morada del deseo. Ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada. Todo lo quiere resolver por sí misma sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno.
El maestro interno no analiza ni razona ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre la puerta a la sabiduría. Existe en consecuencia dos clases de razón, la razón subjetiva y la razón objetiva. La razón subjetiva se nutre con las percepciones externas. Elabora sus conceptos de contenido por medio de los informes recogidos con los sentidos y con esos conceptos forma sus razonamientos, haciendo de ellos la razón subjetiva. La razón objetiva es otra cosa, pero ya eso es revolucionario. No se puede saber nada de lo real cuando todo emana de los sentidos. Eso es obvio, relativo, irrefutable, pero existe razón y ella es objetiva. Esta funciona únicamente con los conceptos de la conciencia, con los datos que ella misma aporta. Realmente tenemos que renunciar a la lógica formal, pero no a la lógica, porque la lógica es el arte de pensar correctamente. Las formas de la lógica superior se encuentran en libros antiquísimos. Esta es la lógica dialéctica, lógica intuitiva, la cual nos da acceso a la ciencia objetiva, universal y pura. El conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. La humanidad se desenvuelve en dos círculos, el exotérico y el esotérico. El exotérico es el público, el esotérico es el secreto. En el exotérico vive la multitud, en el esotérico los adeptos de la gran hermandad blanca. Es un deber de todos ayudar a los del círculo público. Es necesario traer a muchos al círculo secreto. En el círculo esotérico público existen muchas escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías, en fin, es un laberinto donde solo sale el más fuerte. Todas las religiones son útiles pues contienen granos de la verdad, pero solo el fuerte encuentra el camino secreto. La diferencia entre el conocimiento que enseñan las escuelas de regeneración, especialmente la gnosis, pertenecientes al círculo esotérico, y el conocimiento que se adquiere a través del círculo exotérico público, está basado fundamentalmente en que el conocimiento que divulga la gnosis es de tipo superior, de carácter esotérico, ya que estudia la vida, al hombre, al universo y a los fenómenos inherentes a ellos. No solo desde el punto de vista exotérico o externo, a través de los sentidos de percepción externos, sino también desde el punto de vista anímico-espiritual o esotérico por medio de los sentidos internos u ocultos. El conocimiento exterior o exotérico se basa en los deficientes e impresos sentidos de percepción externos y en los conceptos de contenido de la mente sensual, con los que estudia la vida, al hombre y al universo en una forma parcial o unilateral, determinando un enfoque superficial e incompleto de los fenómenos y problemas. Las características del conocimiento exterior o exotérico que enseña en el círculo público de la humanidad son entre otras las siguientes. Un conocimiento que tiende a perpetuar las creencias, valores y patrones de vida que se consideran lógicos o razonables en esta sociedad. Un conocimiento donde subyace la violencia y la agresividad como un método para alcanzar lo que se quiere de la vida, posición social, cultural, económica, política o religiosa. Un conocimiento repetitivo de errores de nuestros antepasados y de su modo de vivir equivocado. Un conocimiento que no aporta métodos prácticos para comprender y detener nuestros sufrimientos ni para modificarnos internamente. Es un conocimiento que solo nos capacita para trabajar y ganar el sustento de cada día. Un conocimiento que no tiende a que el hombre se conozca a sí mismo, tal como es realmente, interiormente, sino que aparente lo que no es, obstaculizándole la transformación de sí mismo. Un conocimiento que induce a una autoestimulación permanente de sus errores, vicios, defectos y costumbres en general, y a una petrificación de sus formas de pensar, sentir y actuar. Un conocimiento que condena al hombre a vivir y perpetuarse en la más completa ignorancia de sí mismos, y a ignorar el porqué de su vida, el porqué de su muerte, el porqué de sus sufrimientos, por qué piensa, siente y actúa de determinada manera. El conocimiento exotérico va dirigido a la parte superficial del hombre, es decir, a su personalidad, a robustecerla, a revestirla hipócritamente de conductas insinceras, induciendo de esta manera la formación de conductas de afuera hacia dentro, siendo la personalidad en el hombre imprecisa, contradictoria y superflua. De igual manera se torna el conocimiento por ella asimilado, y esa es la causa de nuestra vida contradictoria e inútil. Las características del conocimiento esotérico son entre otras las siguientes.
Es un conocimiento que se obtiene a través de las facultades superlativas del ser y que está basado en las grandes realidades cósmicas, leyes divinas, trascendentales e inmutables que han regido a través de todos los tiempos y espacios. El conocimiento esotérico estudia las leyes de causa y efecto como el engranaje secreto de la mecánica de la naturaleza, por lo que considera a esta como un conglomerado causal de objetos y fenómenos ligados en una relación de dependencia entre sí, sujetos a constantes cambios. Un conocimiento cuya finalidad es que sea captado por la parte anímica interior del hombre, parte esencial o conscientiva, a ella le habla y a ella va dirigido, de manera de obtener conductas derivas de lo verdadero, inmutable e imperecedero, dentro de nosotros mismos, es decir, conductas originadas de dentro hacia afuera. Un conocimiento que estudia al hombre de una forma integral, como un todo, en el cual existen factores psicológicos, espirituales, sociales y físicos materiales. Un conocimiento que reconoce el estado de degeneración del hombre actual en sus diversos aspectos, lo que le impide percibir el sentido oculto de la vida y de las cosas. Un conocimiento que señala que la causa primigenia de la degeneración radica en la falsa creación psicológica, yo psicológico, que el hombre lleva en su interior. Un conocimiento que divulga los méritos científicos y prácticos por medio de los cuales el hombre puede conocerse a sí mismo, conocer sus ocultas posibilidades, conocer y eliminar las causas de sus sufrimientos y desgracias, y de ese modo poder transformar su actual estado de degeneración, salir del sueño en que se encuentra, despertar su conciencia y completar su desarrollo como hombre verdadero. Un conocimiento que nos capacita para vivir la vida en forma consciente y enfrentarnos equilibradamente a las diversas circunstancias y eventos que ella nos ofrece. Los 4 pilares de la Gnosis. La Gnosis como conocimiento integral abarca las 4 ramas del saber humano: ciencia, arte, filosofía y religión. Ciencia. La Gnosis como ciencia escudriña el conocimiento de todas las cosas, de sus principios y causas, como cualquier ciencia. La palabra Gnosis es tan grande como el espacio mismo, porque encierra el contenido de toda la sabiduría y conocimientos múltiples del planeta Tierra, de los mundos, soles y galaxias, que giran en sus rutas orbitales dentro del espacio sin límites. Psicología, medicina, ciencia atómica, navegación interplanetaria, intergaláctica, aspectos marítimos, aéreos, terrestres, política, matemática, etc. Todo, absolutamente todo aspecto del saber y de la ciencia en general está dentro de la ciencia gnóstica. La gnosis es comprobable. El laboratorio es nuestro propio cuerpo y la naturaleza en general. En ellos podemos experimentar y lograr la comprobación real de todos los fenómenos y hechos explicados. En estos estudios no estamos limitados al mundo tridimensional de Euclides, porque se conoce la existencia de la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensiones superiores de la naturaleza, que le proporciona al investigador una explicación completa y profunda de todos los fenómenos. Igualmente, la gnosis afirma que el átomo no solo está constituido de materia y de energía, sino también de inteligencia, de conciencia. El Kybalión dice: todo en el universo es vibración. El átomo vibra, por lo tanto la molécula, la célula, los órganos, el cuerpo, la naturaleza, los mundos, vibran también. El cuerpo humano es la suma de vibraciones de distintas frecuencias. El hombre está dotado de poderes, de misterios. La ciencia gnóstica afirma que en el universo solo existe una sustancia básica llamada espíritu universal de vida, que cuando cristaliza recibe el nombre de materia y cuando no, permanece en su estado fundamental, siendo el electrón el puente entre la materia y el espíritu. La conquista del espacio solo es posible por medio del uso de la energía solar, pues esta es más potente que la energía atómica. Donde alcanza a llegar un rayo de luz solar, allí alcanza a llegar el hombre. La ciencia moderna ha demostrado que en el ser humano solo un 3% o 7% de las zonas del cerebro están activas y el 97% inutilizado, atrofiado. La ciencia gnóstica da las técnicas para recuperar todas las capacidades del cerebro. Existe, por lo tanto, la ciencia pura como la de la gran obra, como la de los alquimistas medievales, como la de un Paracelso, la de un Pablo de Tarso, Pitágoras, etc. Este conocimiento es para todas aquellas personas que, cansadas de creer, quieren ya saber. Arte.
La gnosis es exquisitamente artística, pues a través de ella utilizamos nuestros sentidos con los cuales podemos apreciar la trascendencia y el fondo mismo del arte natural. Lo hallamos en todas las piezas arcaicas, las pirámides, en todos los viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, los mayas, aztecas, zapotecas, toltecas, incas, las pinturas de un Miguel Ángel, las obras de Leonardo da Vinci, en los jeroglíficos de Egipto, bajos relieves antiguos, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, códices mexicanos, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, templos antiquísimos, sagrados monolitos, sepulcros milenarios, etc. Todas estas manifestaciones ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que escapa al intelectualismo. Existen dos tipos de arte. Un arte que podríamos llamar subjetivo es el arte ultramoderno que a nada conduce. Mas existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente, el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno Hepta Paraparchinot. Cuando se descubre cualquier reliquia o pieza arqueológica, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales. Pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido creada intencionalmente como para indicarnos que allí, en aquella pieza, o que por medio de ella se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cualquier pintura lo mismo, la ley del 7 gobierna. Todas estas pinturas antiguas transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas portadoras de grandes enseñanzas en todos los viejos cuadros medievales. En las catedrales góticas, el arte regio de la naturaleza es pues el transmisor de las enseñanzas cósmicas. En las grandes obras maestras de la música como la de Beethoven, Liszt, Chopin, Mozart, Bach, Wagner, etc., observamos esa sensibilidad artística que proviene de lo más profundo de sus seres interiores. Por eso decía Beethoven, música que viene del alma, que vaya al alma. En el campo de la literatura universal, igualmente existen mensajes psicológicos que narran todos los procesos íntimos para lograr la integración al ser. Encontramos grandes obras clásicas tales como el Fausto de Goethe, la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio Marón y el Parsifal de Wagner. Filosofía es amor a la sabiduría. La gnosis como filosofía es un funcionalismo natural de la conciencia, una elevación del ánimo que nos capacita para enfrentarnos inteligentemente a todas las adversidades de la vida. Descubre ante nosotros el maravilloso mundo que está más allá de lo físico. Nos permite comprender el porqué de la existencia, trascender a las graves disyuntivas del ser o no ser. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles en la autognosis. Esta revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia o nous, en su sentido gnoseológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, neumáticas o espirituales de nous, inteligencia. Saberse idéntico con su propia neuma o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo desconocido y lo cognoscente. Es eso lo que podemos y debemos definir como autognosis. A través de la antropología gnóstica, evidenciamos que la gnosis brota de diferentes latitudes. Hay una diferencia entre la antropología materialista y la antropología gnóstica. La materialista no puede penetrar al fondo vivo de los misterios arcaicos, en cambio la gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica se refiere al ser, siempre al ser, de manera que la gnosis va al ser. La gnosis como un estilo de vida, como una filosofía mística, se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. El ser es el ser, y la razón del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. Él, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis, autognosis. Realmente un cuerpo se tiene, un alma se posee y un espíritu se es. No hay que confundir a la conciencia con la memoria,
Repetir brillantemente con términos complicados o rebuscados, teorías, frases que hemos leído o escuchado, no es tener conciencia, no es tener la verdad, porque ¿qué es lo que le consta o escucha? Real es aquello que se experimenta en nuestro interior. Solo en la conciencia podemos experimentar la realidad. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías y de citar a Dante, Homero, a Virgilio, etc. Si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre la vía práctica. La razón subjetiva elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. Por lo tanto, nada puede saber sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma y el espíritu. Cada cabeza es un mundo, pero el mundo, así como la verdad, es una sola. Sin embargo, cada uno estamos empeñados en creer que nuestro mundo de pensar es el correcto, porque supone que es correcto y realidad es lo mismo. Los verdaderos filósofos que han existido en la humanidad, como por ejemplo Lao Tse, Confucio, Pitágoras, Zoroastro, Platón, Sócrates, etc., escribieron y enseñaron lo que les constaba por experiencia directa. Sus conocimientos provenían de su interior, de los datos aportados por la conciencia, por el ser. Esto explica por qué la filosofía de todos ellos en el fondo es la misma, conduce al mismo fin. En cambio, entre los filósofos materialistas hay contradicciones y diversidad de teorías y opiniones, debido a que sus informaciones provienen de lo que leen, escuchan o suponen, es decir, es el producto de la forma particular de razonar subjetivamente de cada uno de ellos. Ninguna persona seria debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar antes de aceptar. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. Religión. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a, y ligare, unir, o sea, volver a unir al hombre con el ser, con su Padre, con Dios, sin descartar la ciencia, el arte y la filosofía. En la gnosis, la ciencia religiosa y la religión científica, la una no debe contradecir a la otra, por el contrario, complementarla. En cuestión de religión, obviamente, nosotros vemos la religiosidad en su forma más profunda. La gnosis es la ciencia de las religiones. La gnosis va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a religar al alma con Dios, con el ser. Y esto implica trabajos intensísimos, porque tiene uno que eliminar los defectos psicológicos, vicios, errores, etc. Solo así es posible el religare del que nos hablaron los antiguos. Buscamos la deidad dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de nosotros, no lo descubriremos en ninguna parte. Nos preocupamos por autoconocernos, por la autognosis o el autoconocimiento de nuestro ser interior profundo. Esta es la religión, sabiduría de los antiguos colegios sacerdotales. El que se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior en sí mismo. Y este proceso de conocer su propio ser íntimo es precisamente la autognosis. Distingas entre fe y creencia ciega. Fe es percepción de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La fe es sabiduría verdadera y nunca varias creencias, dogmas, fanatismos. Jesús, el Cristo, advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos es la doctrina que se fundamenta entre los 5 sentidos, la de los materialistas ateos. La doctrina de los fariseos corresponde a aquellas personas que concurren a sus ritos, a sus reuniones o ceremonias religiosas para que otros los vean, para que se diga que son buenas personas, para aparentar ante los demás, y se vuelven fanáticas, dogmáticas, encerrándose en una sola idea, en un solo concepto, mas en el fondo odian, envidian, fornican y cometen toda clase de faltas. Estas personas se convierten en fanáticas dogmáticas, no saben escuchar a nadie y se llenan de muchas creencias y de falsos conceptos que repiten muy bien. Lo que leen o escuchan, pero en el fondo siguen siendo los mismos personajes sin mostrar un cambio verdadero. Dicen que existen 7 grandes religiones y 5.000 sectas. Nosotros los gnósticos afirmamos que solo existe una sola gran religión
y esta es la verdad. Realmente solo existe una sola religión, única y cósmica. Creemos firmemente que solo aquel que vivencia la verdad es profundamente religioso. La verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazaret es un cuerpo viviente de la verdad. Jesús encarnó la verdad. Quien encarna la verdad se hace libre. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones. Y las grandes escuelas de misterios. No hay religión más elevada que la verdad. Debemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son fórmulas cósmicas vivientes. Las formas religiosas son los distintos sistemas de enseñar estos principios. La gran religión cósmica universal infinita asume distintas formas religiosas según las necesidades de cada raza y de cada época. Así las formas religiosas se han sucedido una tras otra a través de millones de años. La cinta sucesiva de todas las religiones que han existido en el mundo revela siempre los mismos principios inmutables de la verdad. Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y solo se diferencian en la forma. No es inteligente que un cristiano se burle de la religión del Buda o de la religión hebrea o hinduista, porque todas las religiones descansan sobre los mismos basamentos. Cuando una forma religiosa degenera, desaparece y en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. El mundo necesitaba algo nuevo, la religión universal necesitaba manifestarse en una nueva forma. Jesús fue entonces el iniciador de una nueva era. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Todas las religiones y escuelas espirituales que existen en el mundo son necesarias y sirven como antesala para entrar en el vestíbulo de la sabiduría. Cada grupo humano es diferente y por lo tanto las diferentes escuelas y religiones se necesitan. Permítasenos la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica destructiva. Enfatizamos, y es ostensible, que eso no es delito. Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciamos contra ninguna mística institución. A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no le conoce. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas. Ellas son manifestaciones amorosas de la gran doctrina cósmica universal. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie porque es la síntesis de todas. La religión es propiedad inherente a la vida como la humedad al agua. ¿Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso? Todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso aunque no pertenezca a ninguna religión. La íntima religión de la mente con la verdad es religión. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Con un solo Buda viviente nacido entre las filas del budismo, ya el budismo ha cumplido su misión. Con un solo crucificado entre las filas del cristianismo, ya queda justificada la existencia del cristianismo. Con un solo imán entre las filas del maometanismo, ya queda bien justificada la existencia de la religión maometana. Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo con hombres que consiguieron el religare, es decir, que encarnaron la verdad. Realmente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta ley se ha cumplido ya en todas las religiones. La religión cósmica vibra en cada átomo del cosmos porque palpita en el corazón de los soles, en el corazón del hombre y en el de la hormiga. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Así pues, la ciencia, el arte, la filosofía y la religión son 4 columnas básicas de la gnosis, no existiendo contradicción alguna entre cada una de ellas, sino por el contrario, se complementan mutuamente. Por tal motivo, el maestro Samael Aun Weor dice en sus obras: la gnosis es una sabiduría altamente científica, profundamente filosófica, exquisitamente artística y extraordinariamente mística.
En conclusión, podemos afirmar que un hombre verdadero es aquel que ha logrado desarrollar dentro de sí mismo estos 4 pilares para llegar a ser íntegro, completo, es decir, totalmente autorrealizado. Los 3 factores de la revolución de la conciencia. La gnosis difunde las verdaderas bases filosóficas, científicas del matrimonio perfecto, los cuales se sintetizan en los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. Morir está relacionado con la desintegración de todos nuestros defectos psicológicos, vicios, manías, aberraciones y todo aspecto psíquico, mental o emocional que nos cause daño a nosotros mismos y a los demás. La finalidad de la gnosis es el despertar de nuestra conciencia, que lamentablemente se halla dormida, encerrada entre miles de estos defectos. Necesitamos acabar con esta inconsciencia para lograr la iluminación. Nacer. El ser humano dispone de diferentes tipos de energía: motriz, emocional, instintiva y sexual. Estas energías debemos utilizarlas y aprovecharlas sabiamente para regenerar nuestro cuerpo, crear el alma inmortal y encarnar el espíritu. El hombre es un ser no logrado, pero por medio del aprovechamiento de esta energía sexual, base de toda creación, puede llegar a dar nacimiento a otros vehículos o cuerpos internos existenciales superiores del ser y convertirse en un nuevo hombre. Estos vehículos superiores aumentan nuestra capacidad cognitiva y el estudio trascendental en las dimensiones superiores de la naturaleza y el cosmos. A este sistema muy conocido y practicado por las antiguas civilizaciones solares, que nos va a permitir nacer de nuevo, como le dijera el Maestro Jesús a Nicodemo. Se le conoce por los nombres de transmutación sexual, alquimia sexual, maituna, el arca de la alianza, arcano AZF, sexo yoga, etc., fabricar los trajes de boda. Sacrificio por la humanidad. Es el reflejo de la muerte mística. Nadie da de lo que no tiene. La ayuda al necesitado es Él. Sígueme de los evangelios. Sacrificio es transmutación de fuerzas. Existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez, que cada acto de sacrificio pone en juego y por el cual éste se transforma en energía espiritual, la que a la vez puede ser aplicada a diversos otros mecanismos y reaparecer sobre los planos de las formas, en un tipo de fuerza integrante completamente distinta de lo que realmente fue su origen. Bibliografía: El despertar del hombre, curso esotérico de Cábala, los misterios mayores, las 3 montañas, mensaje de Navidad 1968-1969, curso zodiacal, la felicidad mediante la meditación superior, la doctrina secreta de Nahuac, la transformación social de la humanidad, el matrimonio perfecto, gnosis del siglo XX y educación fundamental. Todos estos libros fueron escritos por el venerable maestro Samael Aun Weor.